Favor de poner en modo silencioso el micrófono y apagar la cámara para no distraer la atención durante el evento. Ya que no podemos cambiar la realidad, cambiemos los ojos con los que vemos la realidad. Nikos Kazantzakis. Buenos días. La Universidad del Valle de México, Campus San Rafael, ha logrado constituirse como una escuela de excelencia. Con el objetivo de incrementar el acceso a la educación superior de calidad y hacer del mundo un lugar mejor, VM forma parte de la red de universidades más importante del mundo, Laureate International Universities. Les da la más cordial bienvenida a nuestro primer coloquio interdisciplinario Negocios y Sociales. En esta mañana tenemos la mesa Prepararse para una nueva realidad. Me permito presentar a nuestros invitados especiales el día de hoy. El maestro Jorge Eduardo Morales Guerrero, el maestro Iván Saavedra de Bois, el maestro Abel Robles Correa y el maestro Luis Alberto Ramírez Gutiérrez. La misión de nuestra universidad se sustenta en brindar acceso a una educación de calidad global para formar personas productivas que agreguen valor a la sociedad. Centrados en este compromiso, la notabilidad de la organización en este evento académico se alinea a la calidad académica para que les permita desarrollar competencias necesarias para la vida y el desempeño profesional, y ofrecerles una experiencia de valor con actividades complementarias que resulten significativas para su perfil de egreso. La formación teórica de nuestras disciplinas y el actuar tanto independiente como reflexivamente abonan al desarrollo del pensamiento crítico como pilares fundamentales de conocimiento de la realidad, buscando así transformar las condiciones de vida. Hacer este coloquio tiene como finalidad difundir el trabajo de quienes construyen conocimiento en las áreas de negocios, derecho y relaciones internacionales con los distintos enfoques a los que la realidad nos arroja. Por ello, agradezco a los invitados panelistas que nos honran con su presencia. Con el deseo de que esta jornada académica fortalezca la formación profesional de toda nuestra comunidad en nuestra casa de estudios, ya que con estos eventos la Universidad del Valle de México reitera su compromiso por la responsabilidad social y encamina el cumplimiento de su visión, procurando el desarrollo sustentable de México. Para esta primer mesa, presento ahora sí a nuestros invitados especiales, el maestro Jorge Eduardo Morales Guerrero, quien es egresado del Tecnológico de Monterrey como ingeniero en tecnologías electrónicas y maestro en ingeniería y gestión empresarial por Universidad de Anáhuac. Dentro de su trayectoria, tiene la participación a nivel de ingeniería, diseño y soporte de tecnología y más de 10 años en gestión de negocios para el área comercial en empresas como Ericsson, América Móvil e Ingram Micro. Su experiencia lo ha llevado al desarrollo de nuevos negocios en Latinoamérica, crecimiento y fortalecimiento de relaciones comerciales, gestión de equipos de trabajo y planeación estratégica de proyectos a nivel internacional. El maestro Iván Saavedra de Bois es licenciado en Relaciones Internacionales, tiene un máster sobre la vida política en el mundo contemporáneo por la Universidad Complutense de Madrid y diversos diplomados por la Universidad del Rey Juan Carlos y el Comité Internacional de la Cruz Roja referentes a temas de seguridad internacional y participación de las mujeres en la guerra. Lo respaldan 17 años de experiencia en investigación y docencia en diversas instituciones de renombre del país y su trabajo como analítica político internacional y catedrático. El maestro Abel Robles se ha dedicado a la docencia desde hace 7 años en diversas universidades públicas y privadas y también como docente de bachillerato en preparatorias oficiales del Estado de México. Ha participado como asesor en diferentes proyectos empresariales que van desde la gestión de redes sociales hasta proyectos de cambio de imagen, importaciones, exportaciones, investigaciones de mercado, shootings para imagen de marcas y generación de campañas. El maestro Luis Alberto Ramírez es licenciado en Comercio Internacional y maestro en Educación. Cuenta con 9 años de experiencia docente y 13 años de experiencia como asesor y consultor para diversas pymes en términos de negociación, logística, distribución, comercio, importaciones y exportaciones. Y finalmente, el maestro José Luis Ponce Orozco, a quien algunos de ustedes ya conocen,
Es mercadólogo de profesión con un máster en finanzas por la Universidad de Anáhuac y un doctorado en liderazgo y dirección de instituciones de educación superior. Lo respaldan 14 años de experiencia docente en universidades de renombre del país y más de 10 años desempeñando labores de análisis comercial estratégico e inteligencia de mercado y negociación para marcas como Genoma Lab, Merck, Johnson & Johnson, entre otros. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Les platico la dinámica del día de hoy. Cada uno de nuestros ponentes tendrá 20 minutos para exponernos su punto de vista. Nosotros hemos hablado mucho respecto al COVID, todo lo que ha pasado, lo que ha cambiado en los últimos 2 años. Sin embargo, basta de decir qué es lo que ha pasado. Más bien hay que ver hacia dónde vamos, qué viene y qué es lo que tenemos que hacer para superar estos cambios. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Sin más, entonces, le cedo la palabra al maestro José Luis Ponce para que inicie con su participación, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mucho gusto en verlos nuevamente. Pues bueno, ¿qué es lo que nos... quisiera hacer esto un poquito más dinámico, que fue la parte que yo entendí. Entonces, más que traerles una presentación, pues es platicar un poco de las 3 preguntas o de quizá algunos puntos importantes que nosotros tenemos, ¿no? Primero, estamos en una situación donde en algunos puntos nuestros consumidores han tenido algunos cambios a partir de sus historias de vida, ¿no? Y en esta parte, un análisis que ha ido viendo un poco la ANTAD es que han disminuido ciertos consumos de productos que pudiéramos llamar de lujo y que ha aumentado el consumo de bienes básicos. Esto se puede entender primero por un cambio en la situación económica del país. Como nosotros sabemos, pues bueno, el crecimiento económico a partir de la pandemia se vio reducido, es decir, hubo una contracción en el Producto Interno Bruto y por lo tanto, pues bueno, las personas tienen menores ingresos. ¿Ok? Otro punto fue la contracción de la producción, es decir, que las personas o las empresas están produciendo menos. ¿Por qué produjeron menos? Pues bueno, porque una parte de su personal se tuvo que ir a descansar o digamos a refugiar por la pandemia. Entonces, en este sentido, lo que tenemos es, por un lado, personas que están consumiendo menos, por el otro, tenemos un elemento en donde se está disminuyendo la producción. Los consumidores tienen estos cambios puntuales de buscar productos que sean en un cierto punto más baratos. 2, que están buscando productos ya más relacionados a la salud, y esto también viene a colación con los altos riesgos que representaban pues la obesidad, la diabetes, etcétera, con el COVID-19, y por ahí hay un bagaje importante en cuanto a la parte del consumidor, ¿no? La parte de la producción, como si bien sabemos, se ha reducido porque se ha reducido el consumo. Entonces, tenemos por otro lado empresas que están tratando de ser un poco más conscientes. Si ustedes ven, están desarrollando un poco más productos saludables, por un lado, y también el crecimiento también, ya no tanto de productos tecnológicos en el sentido de que sean de entretenimiento, sino un poco más cercanos al trabajo, ¿no? Por este trabajo de teledistancia, ¿ok? Entonces, en eso serían algunos puntos que rápidamente yo quisiera tocar en este sentido, y más que tomar estos 20 minutos como para
ampliarlo y dar una descripción en general de lo que ha pasado, me gustaría ir tomando algunos comentarios también de los compañeros expositores en términos generales para nosotros ir comentándolo quizá un poco más. Excelente, muchas gracias. Gracias. Cedo entonces la palabra para iniciar con su participación al maestro Jorge Morales. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Gusto volvernos a ver. Muchas gracias, maestro, por la invitación. Pues coincido completamente con el maestro José Luis. El tema de pospandemia, de cómo se está mostrando en la conducta del consumidor. Quiero, antes de entrar en cuáles han sido los cambios o cuáles están siendo estos factores que están cambiando, digamos, la conducta del consumidor, habría que entender primero qué mensajes a nivel de tecnología, a nivel de negocios nos está dando México, ¿no? Primero, estos mensajes fueron de una encuesta que se hizo a las principales compañías de telecomunicación y de negocios de comunicaciones, en cuáles creen que son los retos o estos nuevos inconvenientes que vamos a estar pasando como México de cara al primer trimestre de 2021 y estos mensajes se repiten de cara hacia el segundo trimestre. Entonces, me permito puntualizar. Primero, la economía sí mejora, pero existen todavía muchos retos, como es la inflación que está subiendo, el desempleo y sobre todo la incertidumbre para invertir. Si se juntan estos tres factores, evidentemente el Producto Interno Bruto va a bajar, evidentemente existirá una tendencia a no generar empleos de una forma dinámica y evidentemente un alza de precios que eso conlleva una contracción del mercado a nivel general, ¿no? En todos los segmentos. Otro mensaje que nos llevamos es que en conjunto los negocios de tecnología y telecomunicaciones ahora son más dinámicos que la economía. ¿Por qué? Porque esto, a pesar de que tenemos estos tres factores de inflación, desempleo y la incertidumbre para invertir, hoy ya existe, el consumidor está tendiendo a nuevos mecanismos de tecnología, como son las videocolaboraciones o los productos de IoT, el consumo de la nube. Hoy las plataformas de streaming son una completa realidad y están cada vez más disponibles. Hay una guerra muy comercial muy interesante entre estas plataformas de streaming. Y evidentemente, otro mensaje que nos está lanzando el mercado de tecnología es la nube y los servicios son punta de lanza para la transformación. Hace unos años la nube se creía que era un segmento exclusivo para grandes organizaciones. Hoy en día no. Hoy en día un consumidor normal, doméstico, que comúnmente se le llama, es decir, un usuario como ustedes, como yo, ya puede acceder a cualquier servicio en la nube e incluso puede tener tema de servicios administrados, que más adelante hablaré un poquito de qué es esto de servicios administrados y cómo lo llamamos, que están siendo punta de lanza en la transformación, ¿no? Hoy, por ejemplo, si tú quieres modernizar tu casa, un departamento, algún edificio, pues evidentemente tienes que apoyarte de la tecnología y sobre todo de las bondades que te da la nube para gestionar toda esta automatización, ¿no? Algo muy importante que está pasando, no solo en México, sino a nivel mundial, es el desabasto de hardware. Esto nos está restringiendo el crecimiento de los mercados de la tecnología. Desabasto de hardware, concretamente estamos hablando de los semiconductores, ¿no? Ha sido un problema importante porque al no tener semiconductores, al no tener industrias que han podido extraer minerales y recursos naturales para la elaboración de estos componentes, evidentemente golpea directamente a la elaboración de equipos de cómputo, principalmente, que es la gran demanda que hubo en el 2020 y que todavía en 2021 sigue existiendo. Y obviamente, al haber menos producción, evidentemente los gastos y los costos se están incrementando. Entonces, ¿cuál es la clave del crecimiento que como industrias debemos de tomar en cuenta? Es evidenciar la contribución de la tecnología para el desarrollo económico. Es decir, ahora ya no hay que hablar tanto de la tecnología y todo lo que podemos hacer, sino cómo podemos transformar el negocio con la contribución que estamos haciendo. Un claro ejemplo es
se espera, ¿no? A partir de 2021 hasta el 2032, ese es un plan que está para parques industriales privados. De hecho, la Asociación de Parques Industriales Privados, la APIP, que se fundó en el 86, tiene una meta de desarrollo para el 2030 en modernizar absolutamente todos los parques industriales de México. ¿Esto qué implica? Que los procesos de automatización serán cada vez mucho más eficientes, la mano de obra en cuestión de mantenimiento y de atención a equipos será todavía un poco más barata. Esto obviamente permitirá al consumidor tener acceso a productos cada vez más económicos, ¿no? Y si nos retomamos, ¿qué pasó con el Producto Interno? El año pasado decreció un 7% para América Latina y el Caribe y se pronostica que para este año estemos creciendo un 4.6%. Entonces, ¿qué factor ahorita, qué es lo que estamos viendo en la parte de tecnología? Nada más para ponerlos en contexto. El primer trimestre de 2021 se tuvo un incremento del 2.6% respecto al año anterior. ¿Esto en qué se traduce? 283 mil millones de pesos de facturación total en los negocios de tecnologías y de información. Entonces, nos está hablando de que hay una tendencia de crecimiento del 2.6%, importante en la parte de la recuperación que estamos teniendo en esta época. Ahora, ¿para dónde nos estamos moviendo? ¿Qué es lo que el, el consumidor está necesitando ahorita? Primero, y lo más importante, el tema de la nube, ¿no? Ya lo mencionaba, algunos casos específicos están demandando cada vez más plataformas, más contenido, más disposición de, de productos, de servicios que se extraen directamente de la nube. Otro punto son los periféricos, otros dispositivos, como pueden ser incluso audífonos, el tema de teclados inalámbricos. Ahora todo lo que lleva el confort en el hogar, eso es otro que está motivando al consumidor, ¿no? Y hay una tecnología emergente emergente entre comillas en México, que está favoreciendo a esta contribución, que es el Internet de las cosas. Y el Internet de las cosas principalmente hemos visto un desarrollo importante en la parte de retail, ¿no? Que es todo el tema de las compras inteligentes, que ahora con el tema de distanciamiento social y la sana distancia y todo esto es ahora cada vez más socorrido. El tema coincido con el maestro José Luis, el consumidor está accediendo a nuevas herramientas para el tema de salud. De hecho, hoy en día varias empresas están solicitando, por ejemplo, estas cámaras que no solamente toman la temperatura, sino también monitorean que la persona esté con una sana distancia y que usted esté usando cubrebocas, ¿no? Son algunos ejemplos que se ha visto del consumidor. Y por supuesto el tema de Smart Home, que se le llama en la parte de el Internet de las cosas, y ¿qué es lo que está viendo el consumidor? Básicamente que pueda hacer entornos completamente en sus casas, en donde aproveche todo a través de una aplicación, un celular o a través de una tableta y pueda controlar todo, desde su seguridad hasta la parte de iluminación, ¿no? Entonces, ahora en la parte de tecnología, eh, no sé mis colegas que estarán pensando en otro tipo de servicios, pero en la parte de tecnología estamos viendo una cierta recuperación que, por supuesto, está sujeta a lo que les mencioné al principio, ¿no? Estas expectativas de crecimiento, estos nuevos retos, por ejemplo, en los clientes lo que nos están demandando mucho es, necesitan una reactivación en la iniciativa privada, habilitar el financiamiento. Esto es fundamental para lograr una recuperación. En cuestión de tecnología, enfocándome 100% a ello, hay que especializarnos por vertical. Es decir, si vamos a atacar la parte de la educación, ¿qué tipo de necesidad es la que tiene la parte de educación? Podemos habilitar aulas inteligentes, un equipo de cómputo, tal vez que sea económico, pero que sea sostenible para el tiempo que van a estar los estudiantes. Y algo muy importante, y creo que con esto cedo la palabra también a mis otros colegas, el tema de ciberseguridad, centros de datos y la nube, sobre todo enfocarnos en esta tecnología que es la ciberseguridad, que hemos dejado un poquito al lado. Entonces, tendencias que estamos viendo del consumidor está adquiriendo ciertos comportamientos nuevos y la necesidad de tener tecnología disruptiva y sobre todo que ayude en este tema de pospandemia, ¿no? Entonces, nos llevamos en la mente tema de ciberseguridad, centros de datos,
la nube y sobre todo lo que es la transformación digital y la especialización, que eso es muy importante ahora. Muchas gracias, maestro Jorge. Cedo la palabra al maestro Abel Robles para que Hola, ¿cómo comencemos están? con la participación. Dejamos ahí pendiente la duda, no se nos va la del chat y ahorita retomamos. Sí, ok, ¿cómo están? Mucho gusto. Yo lo veo desde otra perspectiva, desde la perspectiva del consumo básico. Sí, la gente está requiriendo tecnología, sin embargo, creo que dejamos de lado pues el cúmulo de diferencias que hay entre las diferentes generaciones, ¿no? Ahorita, por primera vez, creo que estamos viendo cómo se está conviviendo boomers, X, millennials y centennials, y entonces, por lo tanto, las necesidades de cada uno de esos segmentos pues, son radicalmente diferentes, ¿no? Y sí, nosotros ya como consumidores, creo que ahorita es la primera vez, no sé si recuerden, hubo un artículo que sacó The New York Times donde decía que los millennials le habían dado en la torre a un montón de productos, ¿no? Y, y decíamos los de Merca, ¿no? Pues qué malvados, ¿cómo es posible que ellos no valoren todo lo que se hizo? Pero lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a, incluso estaba viendo, no sé, en Mad Men hay un episodio que me impacta, donde van a un día de campo y ya cuando termina nada más sacuden así el tapete y ya se van, ¿no? O sea, la basura no era algo que les interesaba. Estamos hablando de los 70s, ¿no? Estamos hablando de los boomers. Los X empezamos a tener un poquito de conciencia y pues los millennials fueron los que nos abrieron los ojos, ¿no? Los que le dijeron a tal empresa, ¿sabes qué? Si no usas empaques biodegradables, no te compro. Si no haces algo por el medio ambiente y por los animalitos, vas a tener broncas, ¿no? Entonces sí, los modelos de negocio definitivamente emigraron, pero veo yo con mucho agrado que algunas plataformas que eran solo para los millennials y los centennials como Shein, le enseñaron a la comercial mexicana y a Coppel cómo hacer el e-commerce, lo que decían ustedes del retail, cómo la logística sufrió un cambio fenomenal, pero a favor de nosotros, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues porque entonces, ya hablando de porcentajes, el 68% de los mexicanos creció nuestra confianza en Internet. O sea, tal vez ustedes, su mamá o su abuelita, ya se atreve a hacer operaciones en el celular, ¿no? Ya no dice, oye, acompáñame al banco, ya se atreven a hacerlo, que eso está genial. Se hicieron, este cambio, yo creo, en el aspecto personal, donde ya no están atenidos a que el nieto o el hijo les haga las operaciones, eso está bien padre, ¿no? Porque abre expectativas para nosotros, ¿no? Ya los podemos invitar, lo que decían también en cuanto a que la tecnología se vuelve más democrática, no lo veo desde el aspecto de clases sociales, sino de generaciones, porque sé que también se abrieron unas brechas bastante notorias que yo creo que siempre han existido, pero pues aquí nos dio, ahora sí que nos dio una bofetada en la cara, pero afortunadamente todos estos huecos nos abren oportunidades a nosotros los de Merca, ¿no? Creo que ese es lo más padre. Entonces, volviendo al tema de este tipo de negocios, de tendencias, pues el que nos haya dado confianza el uso de las plataformas, de las apps de Internet, pues fue que facilita las actividades, nos da seguridad al hacer las compras, que es algo contradictorio, porque por eso no lo utilizábamos muchos. Lo más importante, creo yo, evita la exposición al virus, ahorra tiempo y es bien fácil comprar en línea, ¿no? Entonces, pues ya ahora viene esta nueva dimensión. Sí estoy, bueno, estoy igual viendo lo de las estadísticas, sí aumentó la compra de despensa y de seguridad, de hecho subió como un 18%, bueno, seguridad y salud, subió como un 18% el gasto en promedio que se hace en este aspecto, mucho porque porque cerraron las clínicas que eran para los trabajadores, y el otro porque no les tenemos confianza, ¿no? También ahí creo que hay un área de oportunidad. Pero el entretenimiento también creció un montón, ¿no?
O sea, Netflix, Disney Plus, que logró en 6 meses lo que Netflix, en cuanto a afiliados, lo que Netflix tardó 10 años, pero también esta dinámica, ¿no? Esta dinámica de estar encerrados le sirvió a Disney, ¿no? Amazon, que gracias a su Big Data pudo lograr capturar o captar a otro segmento que estaba por ahí desatendido o que no le llenaba el ojo lo que ofrecían las otras dos plataformas. Y si el Internet de las cosas creo que es bien importante. No sé qué tan lejos estemos, creo que también tiene que ver con niveles socioeconómicos. Hay quienes ya lo utilizan desde antes y ahorita nosotros ya es parte de algo que es necesario, ¿no? Creo yo. Gracias, chicos. Gracias, Abel. Luis Alberto, tu turno, por favor. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Hola. Sí, listo. Lucía, buenos días. Buenos días a todos. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Miren, ¿dónde estamos parados? Menciona la maestra Lucía que ya se ha dicho mucho lo que está pasando. Me parece que desmenuzar el escenario de dónde estamos parados y qué es lo que sigue es un tanto complicado. Sin embargo, voy a tratar de resumir los puntos y ya irlos desmenuzando después con mis compañeros expositores. Por un lado, creo que tenemos un consumidor más ansioso. Esta pandemia ha derivado en consumidores más ansiosos que a lo mejor están presentando conductas obsesivo-compulsivas, que pueden a lo mejor atravesar por periodos depresivos también. Hubo un aumento de cerca al 75% en productos de limpieza, productos para la salud. Esto en finanzas se le llama consumo defensivo, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos refleja? Nos refleja a unos consumidores que pueden estar ansiosos. Y bueno, este aumento de productos de limpieza o productos para la salud pudiera ocasionar una elasticidad cruzada, es decir, el aumento en precios de productos de otro tipo que tal vez no estén relacionados el uno con el otro, pero también hubo aumento en productos como el alcohol, productos de streaming, finanzas electrónicas, esto, y aquí coincido completamente con el maestro Abel, hubo una aproximación forzada hacia las plataformas tecnológicas de varias generaciones, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un consumidor, sí, más ansioso, pero tenemos un consumidor también consciente y exigente a la par. Esto en el sentido de que ahora es más consciente de todo el trabajo que hay tras bambalinas en cuestiones de distribución y de logística. ¿A pocos les importaba la logística hasta que las cosas empezaron a ir mal? Hasta que las fronteras empezaron a cerrar. Entonces, ahora el consumidor demanda más precisión y eficiencia. Antes, compañías como Mercado Libre, como Amazon, utilizaban esa frase de lo que quieras al alcance de un clic, nada más como eslogan. Esta pandemia volvió literal ese eslogan. Ahora sí, el consumidor está esperando tener lo que se le antoje al alcance de un clic. Entonces es más consciente de todo el trabajo que hay en cuestiones de distribución y de logística, demanda más precisión y pues bueno, es un reto al que las compañías se están enfrentando, ¿no? Hubo un aumento del 80% según la Asociación Mexicana de Ventas Online, del 80% en comercio electrónico. Y bueno, tenemos un consumidor también más impulsivo, lo que recalcaba hace un momento el maestro Ponce, de impulsivo en el sentido de, bueno, si ya tienes todo al alcance de un clic, bueno, pues compra esto, compra aquello. Y bueno,
Otro punto importante es a qué se están enfrentando las empresas en general, las empresas mexicanas. Me parece que uno de los retos principales que tenemos es implementar una cultura de prevención. Si bien es cierto que no hay una cultura de prevención lo suficientemente robusta que contemple todos los escenarios posibles y todas las variables bajo los cuales se puede ocasionar un evento no deseado, un siniestro, un accidente, una emergencia, también es cierto que a nivel Latinoamérica, por tradición, somos reactivos y no preventivos. Esta pandemia, hablemos claro, esta pandemia no cayó de sorpresa aquí en México. Esta pandemia prácticamente anunció su llegada. Sí la anunció. Y bueno, pero como lo vimos, o el promedio lo vio como algo muy remoto, muy lejano, bueno, pues está China, ¿no? Seguro lo controlan. ¿Cuándo nos va a llegar? Bueno, ya está aquí. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, implementar protocolos de seguridad que sean útiles y funcionales. No limitarte tal vez al tapete sanitizante, que muchos ya han dudado de su verdadera efectividad, sino más bien apunta por implementar protocolos de seguridad y de salud que le den realmente un sentido de pulcritud, de seguridad, de limpieza al empleado. Y bueno, también las empresas mexicanas se enfrentan al reto de implementar, diagonal diseñar, un modelo de negocio un poco más flexible. Ahora, me parece que tenemos que hacer hincapié también en la responsabilidad social y el desarrollo sostenible. Repito, son puntos bastante amplios, me gustaría irlos desmenuzando ya con mis compañeros de expositores, pero sí básicamente es eso, tenemos un consumidor ansioso, tal vez impulsivo, tenemos un reto enorme por parte de las empresas que es implementar protocolos de seguridad, instalar una cultura verdadera de prevención y a la par responder ante las exigencias de un consumidor que ya está consciente de todo el trabajo que hay tras bambalinas en cuanto a cuestiones de logística. Muchas gracias, Luis Alberto. Finalmente vamos a abrirle micrófono al maestro Iván Saavedra. Por favor, te escuchamos. Traes tu micro cerrado, Iván. No. Y si... Listo. No sé, No, ya no, otra vez. escuchará, espera un segundo. Ahora sí se me escucha. Ahora Perfecto. sí. Bien, buenos días. Bueno, les decía yo, bueno, primero que nada, dicen que si solo tienes un martillo, pues cualquier problema precisamente te parece un clavo, ¿sí? Y una de las cosas es que la posibilidad que tienen las relaciones internacionales, los negocios internacionales, esa posibilidad que nos da de ver precisamente la nueva normalidad, que no tiene ni siquiera nada de nueva, ni no tiene nada de normal, es una asquerosidad que todavía no estamos acabando de entender y por lo cual todavía no nos acabamos de adaptar. Pero la posibilidad precisamente que nos dan las relaciones internacionales de ver esta nueva normalidad desde una perspectiva multidisciplinar o desde una perspectiva transdisciplinar, ¿sí? Ver lo fenómeno que nos estamos enfrentando actualmente desde diferentes puntos de vista, ¿sí? Esa es una de las armas fundamentales con las que suelen contar los estudiantes de relaciones internacionales y de negocios internacionales para poder enfrentarse precisamente a los problemas que estamos viviendo actualmente, ¿sí? Para hacer
repaso nada más pequeño, rápido, de el tema en que yo voy a concentrar, que tiene que ver con los negocios internacionales, la forma precisamente en que el COVID ha alterado la realidad de los negocios internacionales, ¿sí? Que si bien, pues realmente el COVID apareció ya en un contexto de debilitamiento del comercio internacional, ¿sí? Un debilitamiento que se viene arrastrando incluso desde la crisis del 2008 y del 2009, que pues eso hizo que los volúmenes de comercio se redujeran, ¿sí? Si bien entre 1990 y 2007, por ahí, la tasa de expansión que tenía el comercio a nivel mundial era del 6% anual. Del 2012 al 2019 solamente lo hizo desde un 2.3% anual, ¿sí? Entonces eso ya nos hablaba de que el comercio internacional como tal estaba sufriendo un debilitamiento, ¿sí? Y la rápida propagación que tuvo el COVID-19 a través de las fronteras, pues eso obviamente acabó por traer graves consecuencias económicas, principalmente, aunque también de carácter social, político, económico, en todos los aspectos, a los diferentes países. Y sabemos que las primeras consecuencias del COVID se dieron en Asia, principalmente en China y en Corea, y a partir de ahí se extendió a Europa y después a América del Norte y de ahí al resto del mundo. Sí, se ha hablado incluso de que hubo una contracción del comercio hasta un 9% en algún punto del 2020, por ahí de medio año, de agosto, de septiembre. El comercio mundial se contrajo hasta en un 9%, al final en el segundo semestre se alcanzó a recuperar, pero una de las cosas que nos mostró como tal la pandemia del COVID-19 fue precisamente cómo las cadenas de valor, las famosas cadenas de valor que se van generando a través del comercio internacional, fueron el principal canal de transmisión de los efectos negativos que iba a tener el COVID al comercio mundial, ¿sí? Han hablado los compañeros de los problemas que ha habido por la fabricación de elementos electrónicos, que de la escasez de productos que hubo, pues bueno, todo lo que cambió la pandemia en cuanto a las formas de consumo, pero tiene que ver con esto también principalmente, ¿sí? La forma en que las cadenas de valor transformaron precisamente el comercio internacional, que le implicaron la suspensión de exportaciones para industrias como la automotriz o la electrónica o la farmacéutica, y que también eso, junto con las medidas que tomaron muchos de los gobiernos para poder frenar la pandemia, el cierre de fronteras, el cierre de el tráfico aéreo, la imposibilidad de viajar, los encierros y el limitar de alguna otra forma las actividades sociales, pues obviamente trajeron consecuencias y repercusiones que van a tener, sí, todavía, seguir dándonos todavía de qué hablar en los próximos años, ¿sí? Pero lo fundamental y lo que a mí me gustaría ahondar es que la pandemia como tal, al final, lo único que ha hecho es acelerar el proceso precisamente en el cual está desnudando cuáles son las carencias que ha traído para todo el país o para todo el mundo en general el comercio globalizado. Sí, nos estamos dando cuenta de que este comercio ya en la actualidad no está funcionando para la inmensa mayoría de los países, ¿sí? Y que en consecuencia, pues es muy fácil de verlo. El coronavirus ha hecho saltar muchas de las frágiles costuras en las cuales está, digamos, hilvanado el comercio globalizado. ¿Sí? Cuando creíamos que la pandemia nada más era una cuestión de China o de Corea del Sur en el cierre de fábricas, pues el mero cierre de fábricas generó todo un problema en el suministro de componentes de empresas en todos los sectores, en salud, en automotriz, en todo eso. Entonces ya desde ahí nos estamos dando cuenta de la dependencia que se tiene hacia un solo país, en este caso a la fábrica del mundo que es China, y de cómo un evento ha acabado transformando todo o desnudando muchas de las carencias que tiene el comercio internacional en estos días, ¿sí? Además de que la interconexión que tanto se ha presumido del mundo globalizado, que se ha demostrado hoy en día que es ineficaz para garantizar precisamente cuestiones como la resiliencia de la sociedad ante, por ejemplo, la falta de suministro de material sanitario, la dificultad de cubrir necesidades con una producción local insuficiente o la deslocalización precisamente de la mayoría de los productos. Uno de los grandes problemas que desnudó la pandemia fue precisamente eso, que los países, que las empresas en ese afán de deslocalizar su producción, de llevar su producción a otros países, pues ahora con la pandemia pues hemos visto cómo muchos de estos no tenían la capacidad para abastecerse internamente de los productos de primera necesidad, ¿sí? Incluso se ha maltratado especialmente el tejido social. Si nosotros revisamos, por ahí estuvieron hablando de cómo ha aumentado el consumo en todos los aspectos, incluso hasta el consumo de alcohol y de drogas. Por ejemplo, en el caso de México, en el último año, aumentó el consumo de marihuana al 50%, ¿sí? Y eso es también consecuencia del COVID, pero no nada más del COVID, sino de precisamente todas las carencias sociales, económicas y políticas que ha desnudado para nosotros el COVID, ¿sí? Y que
también nos habla precisamente de que, aunque se menciona de que todos estamos en el mismo barco y que hay que luchar de manera conjunta para salir del COVID, pues la verdad es que no, estamos en el mismo mar, pero no en el mismo barco. ¿Por qué? Porque lo hemos visto, ¿sí? Mientras muchos pequeños negocios cerraron, las grandes multinacionales como Amazon, como Globo, como Uber, ganaron dinero, ¿sí? Entonces ahí nos habla precisamente de cómo también esta pandemia ha venido a desnudar mucha de la desigualdad que existe en el mundo, ¿sí? La crisis por el coronavirus lo único que nos ha demostrado es que el mercado actualmente no es capaz de dar respuesta precisamente a esas necesidades sociales, ¿no? Y más aún, ahora que lo estamos viendo precisamente con la cuestión de las vacunas, por ejemplo, de cómo si no es por la intervención de los estados, si no es por la intervención de los gobiernos, si no es por la intervención de la ONU, pues el tema de las vacunas sería todavía más desigual de lo que es actualmente. Si no hay que olvidar que todavía hay un montón de países que no tienen acceso a vacunas, ¿sí? Que todavía hay un montón de países que están pasando por la segunda o tercera ola apenas de la pandemia, con lo cual eso nos habla de cómo precisamente este mundo globalizado, muchas veces por eso nada más nos quedamos en la cuestión de cómo creció el comercio, cómo aumentaron las empresas, pero hay que ver esa otra parte, ¿sí? Y un aspecto fundamental también que tiene que ver con esto, ¿sí? Es cómo los impactos ambientales y sociales que están suponiendo a los gobiernos ser parte de esta red de comercio en el tiempo de COVID, ¿sí? Es fundamental hablar en la época post-COVID del impacto que se está teniendo también en el clima, ¿sí? El comercio internacional hoy en día es directamente responsable de 1/3, ¿sí?, de la amenaza de la pérdida de biodiversidad en el mundo. Es responsable también de una gran cantidad de emisiones de CO2, ¿sí?, ya que no hay que olvidar que hoy en día el comercio precisamente mundial se basa en, ¿sí?, plantar, cosechar en Argentina, mandarle el producto a España para que ahí se envase y después venderlo en China. Si todo ese traslado de productos, pues lo único que ha generado es que están aumentando la contaminación y las consecuencias en el cambio climático, ¿sí? Sin embargo, hoy en día vemos cómo en este mundo post-COVID, donde además ya hemos estado viendo las consecuencias que está teniendo el cambio climático, tanto México como Estados Unidos como la Unión Europea siguen adelante con su agenda de tratados de libre comercio, ¿sí?, donde se sigue apostando por cuestiones como la agroindustria, que es más contaminante, se sigue abogando por una dependencia de energías fósiles o la externalización de la producción, y en consecuencia esto trae la pérdida de la soberanía alimentaria, ¿sí? Además de que se aumentan los riesgos por la salud debido a la relajación precisamente de las normas sanitarias que se han tenido que hacer para poder reactivar las actividades comerciales y económicas, ¿sí? Si reflexionamos un poco, si nos ponemos a pensar hoy en día, va a resultarnos muy loco esa idea que se tiene hoy en día de pescar en Alaska, procesar el pescado en China y venderlo en el Reino Unido fileteado y listo para freír, ¿sí? O el de cultivar soja en el Amazonas para mandarla a España a engordar puercos que han traído de Dinamarca y terminar exportando lomo a la Conchinchina. ¿Sí? Eso es un atentado realmente contra la biodiversidad, contra el cambio climático que tanto se está tratando de hacer. Sí, de hecho, hoy en día, aunque los tratados internacionales, la mayor parte de los preámbulos que recientemente traen los tratados, se habla mucho de la defensa de los derechos humanos, se habla mucho de la defensa del medio ambiente, pero se quedan en simples declaraciones de intenciones, ¿sí?, que no comprometen a las empresas a cuidar o a cumplir con los objetivos, por ejemplo, del Acuerdo de París o de la COP21 de París. ¿Y por qué? Porque no se estipulan ni sanciones en caso de incumplimiento, ¿sí? Entonces, ese tipo de aspectos es el riesgo que se suele correr cuando todos los asesores de políticas suelen ser economistas, ¿sí? Porque entonces todos los problemas parecen reducirse a un inadecuado Producto Interno Bruto. Si parece que lo único que es producto, ¿cómo vamos a recuperar el Producto Interno Bruto? Ya estamos en crisis, ahora lo que viene es aumentar la pandemia. Yo creo que no es el punto, ¿sí? Yo creo que debemos de acabar precisamente con ese mito del crecimiento ilimitado, ¿sí? Esa idea extendida que se tiene de que la economía crezca a costa de lo que sea la única forma de sacar adelante a la sociedad, de la única forma de crear bienestar se crea a través del crecimiento económico, ¿sí? Y eso es un mito porque tal afirmación ignora dos cuestiones que son fundamentales para poder entender la realidad a la cual nos estamos enfrentando, ¿sí? La primera, que sería físicamente imposible que los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, para ser políticamente correcto, por no decirles tercer mundo,
si los países del tercer mundo gozaran de las condiciones de vida del primer mundo, la Tierra ya hubiera colapsado. ¿Por qué? Porque necesitaríamos varios planetas para poder obtener los recursos suficientes para, ¿sí?, que todos tuviéramos un nivel de vida similar a los que se tienen en los países del primer mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pueden producirse bienes y servicios ilimitadamente, ¿sí? Hoy llevamos un ritmo de producción y consumo difícil de sostener en el largo plazo. Por ejemplo, cuando se hablaba de los chips, de la escasez de microprocesadores, claro, pero pues tiene que ver no nada más con una cuestión de la pandemia, tiene también que ver con que la fabricación de microchips y de microprocesadores tiene una huella hídrica bastante contaminante, ¿sí? El crear un solo chip genera una contaminación y un gasto de agua que resulta importante, sobre todo porque la mayor parte de las fábricas de microchips están instaladas en Asia, que tienen un serio problema de agua, ¿sí? Entonces, eso ya nos está hablando de cómo la pandemia ha venido, como les decía, ¿sí?, a desnudar muchos de las falacias y de las carencias que está mostrando el comercio a nivel internacional. Por ejemplo, mientras Estados Unidos y Canadá, que juntos son el 5% de la población mundial, consumen el 20% de los recursos energéticos del planeta, ¿sí? Y son países desarrollados. Entonces, imagínense lo que sería que que si todos los habitantes del mundo, por ejemplo, tuvieran la vida media de un habitante australiano, requeriríamos 4 planetas al año para poder abastecer a toda la población. Si fuera como un ciudadano español, requeriríamos 3 planetas. Si fuera como un estadounidense, 5 planetas. Y si viviéramos como un habitante de Kuwait, necesitaríamos cerca de 7 planetas o los recursos de 7 planetas al año para mantener el nivel de vida de toda la población, ¿sí? Entonces, precisamente y constantemente vemos y leemos declaraciones por parte de los líderes de los países desarrollados que hacen llamados precisamente a luchar contra el problema actual que tiene que ver con el cambio climático. Sí, de hecho, Merkel, hace una semana, ante las inundaciones que causaron 30 muertos en Alemania, 30 muertos, aquí se nos mueren un montón cada que llueve, 30 muertos en Alemania, hizo un llamado a luchar contra el cambio climático de forma enfática. Sin embargo, de nuevo, si no se transforma esa cuestión de la contaminación generada por el comercio internacional, pues eso obviamente va a traer pocos resultados positivos a la lucha del cambio climático. Para cerrar y entonces abrir un poco el debate y de lo que nos estamos hablando, también es que muchas veces cuando hablamos de el mundo globalizado, cuando hablamos del mundo de los negocios, solemos concentrarnos en cómo superar los negocios, sí, pero pocas veces hablamos de este tipo de cuestiones, de las cuestiones que generalmente son el cambio climático, los aspectos negativos que está trayendo hoy en día. ¿Por qué? Porque de repente de nuevo también vemos que tanto Estados Unidos como Europa, principalmente en la última década, pues se supone, han dado pasos importantes para reducir la emisión de gases de efecto invernadero en sus países, ¿sí? Lo cual podríamos considerar como una señal de progreso en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, estos esfuerzos ya son menos impresionantes una vez que se toma en cuenta de nuevo la cuestión del comercio internacional. ¿Por qué? Porque muchos de los países ricos o desarrollados lo que han hecho es subcontratar, por llamarlo de alguna otra manera, en el extranjero una gran parte de su contaminación de carbono. ¿Cómo se hace esto? Pues muy fácil. Al importar el acero, el cemento y otros productos de fábricas, como por ejemplo de China y otros lugares, como por ejemplo México, pues en vez de contaminar en Inglaterra o en el Reino Unido o en Estados Unidos, pues están contaminando en México y en China y en estos países, con lo cual, pues ahí también nos estamos dando cuenta de este tipo de situaciones y de los aspectos negativos que tiene el comercio actualmente, ¿sí? Y cómo a nosotros, a México, a China, a los países latinoamericanos nos venden precisamente la idea de que la inversión extranjera, de que el atraer los capitales, de instalar fábricas aquí en nuestro país, pues es la base del motor económico, pero nadie nos cuenta ese aspecto negativo. Si esa contaminación, esa precarización laboral que se está generando hoy en día, sí, pues va generando también repercusiones. Y lo peor de todo es que nosotros llevamos 30 años bajo la estrategia de los diferentes gobiernos de que a través de la inversión externa, de la inversión extranjera, a través de la exportación, nos vamos a convertir en potencia económica, pero el problema es que no estamos generando una estrategia que conjunte la recepción de inversión extranjera con la creación de empresas mexicanas que tengan una cada vez mayor participación en el extranjero. Porque siempre se nos dice, México es el primer exportador de televisiones, México es el primer exportador de automóviles. Genial, pero
marcas de coches extranjeras, marcas de teléfonos extranjeros, ¿sí? Entonces, ahí es donde te das cuenta de cómo realmente la estrategia que nos están vendiendo y que se ha agravado ahora con el COVID realmente no es la adecuada. De hecho, algunos, mientras nosotros seguimos con esa tendencia a seguir atrayendo inversión extranjera, pues está resultando que otro de los problemas a los que se está enfrentando el comercio internacional es que en los últimos tiempos ya se está generando un proceso de reshoring, es decir, muchas empresas están regresando a sus países de origen, ¿sí? Tenemos el ejemplo de, espérame que se los encuentro, Samsung, por ejemplo, este año ha cerrado su última fábrica que estaba utilizando en China, y lo mismo pasa con Sony, que han dejado de fabricar en China, que antes resultaba barato, pero como consecuencia de la cantidad de inversión que se ha generado en China, pues eso ha generado un aumento en el nivel de vida y ahora ha aumentado los costos laborales. Entonces muchas empresas están optando por regresar a sus países de origen, sí, dejando de lado ya la cuestión de la tercerización de la producción, y eso pues obviamente va a tener un impacto negativo también en países como México. Sí, de hecho muchas empresas chinas se están viniendo a México porque ya la cuestión laboral, la cuestión salarial es mucho más precaria en México, ya se puede fabricar de manera mucho más barata en México, con lo cual pues eso tiene impactos negativos en la economía, mucho empleo, pero mucho empleo precario. Sí, entonces lo que se busca ahora, o la estrategia que tendría que ser, es que la crisis del coronavirus lo que está trayendo como consecuencia es una aceleración en la transformación de nuestras economías, ¿sí? Que si bien la digitalización y la incorporación de estrictos protocolos de bioseguridad son fundamentales, también es fundamental a realizar cambios en los diferentes sectores económicos y en la forma de trabajar de las personas, ¿sí? Se debe de entender este mundo post-COVID con la posibilidad de desarrollar nuevas habilidades que tendrían una mayor demanda en la nueva normalidad, ¿sí? Es urgente hoy en día que los países entonces empiecen a diseñar, ¿sí?, destrezas o habilidades o planes de trabajo especialmente dedicados a trabajadores que son los más vulnerables, ¿sí?, y que tradicionalmente son los que tienen poco acceso a oportunidades de entrenamiento para el trabajo y la reinserción laboral. Sí, yo creo que resulta fundamental hoy en día que los países como los nuestros, como América Latina, con los países en vías de desarrollo que tienen poblaciones típicamente, digamos, informales, con muy poco capacitación profesional, pues la idea entonces es la construcción de un nuevo abanico precisamente de habilidades. Se está regresando a la economía local, se está viendo un nuevo impulso a los pequeños círculos económicos, a los pequeños círculos de producción, y creo que es por ahí por donde se puede encontrar una oportunidad para poder hacer frente precisamente a las repercusiones económicas, políticas y sociales que ha traído como consecuencia el COVID. ¿Sí? Me he dejado temas como la cuestión del plástico, como la cuestión de pues las consecuencias negativas que también trajo el COVID y de cómo nos tenemos que adaptar a ello. No hay que olvidar que el año pasado, en enero, se había prohibido el uso de plásticos en México, por ejemplo, que tenías que llevar tu topper a los taquitos y llevar tus propios elementos a las quesadillas, y con el COVID-19, pues ha aumentado el uso de plásticos. Para que se dé una idea, déjenme les doy nada más un dato. Sí, la contaminación por plásticos, ¿sí?, ha generado hoy en día, pues, que para el 2019 se esté pensando que se van a vender, bueno, perdón, para el 2020-21 se están pensando que se van a vender 166,000 millones de mascarillas en el mundo, y eso es contaminación, eso es basura, y eso es uno de los problemas. Entonces yo creo que más que la preocupación por cómo se va a dar la recuperación económica, cuáles son las tendencias en el consumo, yo creo que el punto nodal de la transformación de la vida post-COVID tiene que ver con eso, también con los problemas extras que nos está dejando la pandemia para poder adaptarnos en el mundo global. Sí, cómo está transformando al final de cuentas la pandemia el mundo de los negocios y de las relaciones internacionales. Trajo también como muestra una total desunión y desorganización por parte de los gobiernos. Si ustedes se fijan, la Unión Europea, por ejemplo, que sería el proceso económico de integración más avanzado que existe en la actualidad, no fue capaz de generar una estrategia conjunta para hacer frente al COVID, sino que cada país, como le dio a entender, hizo frente a la pandemia. Y eso nos habla de nuevo de lo poco integrado que realmente está el mundo y de cómo se siguen anteponiendo las cuestiones económicas por encima de las cuestiones sociales o ambientales, que son en la actualidad los problemas que nos están enfrentando como sociedad, básicamente.
Y sin ánimo, perdón, ya sin ánimo de ser apocalípticos, pues eso, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy en día cuando nos estamos enfrentando verdaderamente a la limitación de los recursos que ya nos estamos enfrentando? Si no hay que olvidar que Sudáfrica ya tiene problemas de agua potable, por ejemplo. Entonces, más que hablar del comercio internacional, cómo evolucionarlo, es cómo transformar la economía para precisamente hacer que se eleve el nivel de vida de todos los países. Y para ello sería necesario que los ricos fueran menos ricos, pero bueno, eso ya es otro tema más anarquista del que no nos vamos a meter mucho ahora. Muchas gracias, Iván. Ahora sí, veo sonrisas, veo ganas de hablar. ¿Quién dice yo sí, primero? yo quiero hablar. Me gustaría porque cuando hablaba del plástico, fue uno de los temas que yo traía. De hecho, les pasé mi presentación en el chat. Lo que pasa es que sí suena bien romántico, y a todos nos encantaría, pero incluso en el aspecto de educación comparada, venimos hablando de Finlandia años y pues yo no he visto cambios acá, salvo, bueno, la nueva ley de educación de López, que está bien padre, bien romántica, pero que no, o sea, incluso aquí todos nosotros utilizamos las herramientas digitales, pero yo tengo compañeros profesores de la prepa que con muchos trabajos usan WhatsApp y dan sus clases en WhatsApp, ¿no? Entonces, nos abre esas perspectivas del romanticismo a ultranza, y en realidad estamos dispuestos a sacrificar nuestras comodidades, y hablo en general, ¿no? Porque, digo, el plástico, cada día vemos, es más, yo acabo de ir unos 15 años y el recuerdo ahora es un botecito de plástico con gel, ¿no? Entonces, son esas oportunidades que vamos viendo, y no es que seamos Satanás o algo así, los de Merca, pero vemos esas oportunidades y pues tenemos que aprovecharlas. Y sí, estoy consciente de que vamos a tener que hacer un packing diferente, vamos a tener que usar menos blisters, pero si ustedes se dan cuenta, hay más blisters, porque pues ya nos da, ahora nos da cosita. Lo que decía él tiene razón. Starbucks, que ya tenía bien padre su estrategia de trae tu vaso, yo te vendo tu vaso, no importa, hasta Oxxo lo hacía, y después les dijo, ¿saben que ya no traigan sus tazas, no? Vamos a volver al uso de los vasos desechables para evitar contagios. ¿Por qué? Porque lo que decía el profe acerca de esto de que no hay una integración mundial, pero tampoco hay una confianza local. O sea, nosotros no tenemos confianza en los mismos consumidores que están a nuestro alrededor, digo, en el aspecto de limpieza, de este tipo de cosas, ¿no? Y sí, pues el mercado debe responder a las carencias sociales, a los impactos ecológicos, y debe ir haciéndolo en consecuencia. Y creo que aquí, volviendo un poquito al punto esencial que yo tocaba de los millennials, que creo que son, sí, creo que son ahorita los responsables de ese cambio, porque ellos ya nos dijeron a los X, oye, bájale a tal cosa, bájale a este tipo de cosas que están contaminando mucho. Y quieran o no, aunque ellos critiquen a los centennials están siguiendo esos hábitos de consumo de los millennials, esa preocupación por el medio ambiente, ese decirle a las empresas, oye, ya basta, hazlo así, hazlo a mi manera. Ya ahora recuerden que son pro consumidores y ellos van haciendo los productos de acuerdo a lo que, pues a los que ellos creen que es lo más pertinente, pero no solo creen, o sea, ellos están informados acerca de qué es lo que es mejor para nosotros. Entonces, bueno, para ellos como consumidores y para nosotros en Ende, ¿no? Creo que tenemos mucho que agradecerles a los millennials, pero también la responsabilidad que recae ahorita sobre ellos es muy, muy grande. Otra de los aspectos que decía él, por ejemplo, de las energías fósiles, cuando dicen, no, es que en México, ¿por qué se siguen utilizando energías fósiles? Pues voltea alrededor y ve los carros. O sea, ¿cuántos de nosotros podemos comprarnos unos autos eléctricos? Entonces, por eso es por lo que a veces muchas estrategias que a nivel internacional serían para lo que dices, ¿no? Digo, pues sería bien padre que hubiera igualdad, pero pues si hubiera igualdad, no habría nichos. ¿Y qué haríamos? No existiéramos los mercadólogos. Entonces, por ahí sería un cuanto tanto complicado. Y dentro de los insentidos, dentro de un estilo de consumo que me llamó poderosamente la atención, hay un hotel en Nueva York, bueno, las afueras, donde tú te hospedas y la experiencia es que tú tiendas tu cama, ¿no? Entonces, es un sinsentido, pareciera, pero es que la gente quiere hacer lo que no hace normalmente, ¿no? Entonces, por ahí creo que hay un buen de aspectos a considerar. Hablaban acerca de que necesitamos un poquito de cambios de cultura,
Y sí, 60% de la venta de seguros de vida y de gastos médicos aumentó en el país, que creo que son los grandes ganadores entre la industria farmacéutica y los seguros, pero creo que hay mucho más, ¿no? Bueno, los dejo ahorita, continuamos discutiendo. Perfecto. Para darle la palabra al maestro Jorge, quisiera también retomar una de las dudas, porque sin duda eres el experto en tecnología, una de las dudas de nuestros estudiantes en el chat. ¿Es posible aprovechar, ya estamos hablando de cambio de bienes de consumo, estamos hablando de la chatarra, de la basura, de si el plástico, si no, y nos preguntan si sería posible aprovechar toda la chatarra tecnológica para generar tecnología? Han notado, ¿no?, que hay muchos artículos con piezas electrónicas que se reemplazan continuamente. Sí, también coincido, creo que estamos en la era de la obsolescencia programada. Entonces, ¿hacia dónde? Justamente para allá, de hecho iba a ser mi intervención con eso, ¿no? Están hablando del tema de cambio climático, del impacto que hay. Para ponernos en contexto de cómo están los números, según la ONU, al año se generan 50 millones de toneladas de desperdicio electrónico. Solamente en México se generan hasta 300,000 toneladas de basura electrónico. ¿Esto qué nos dice? Que 8 de cada 9 equipos electrónicos se van completamente a la basura. Quizá no le va a gustar lo que voy a decir a mi colega Abel Robles, pero efectivamente sí se puede reutilizar el tema de la chatarra electrónica. Y igual, respondiendo concretamente a la pregunta, ¿cuál es la oportunidad que existe en hacer este reciclaje? Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT, considera que estos objetos, si reciben el tratamiento de reciclaje oportuno, que aquí es importante recalcar oportuno, las oportunidades podrían superar los 62.500 millones de dólares anuales. 62.5 billones de dólares anuales. Entonces, obviamente, de hecho, la ONU, entre su plan de desarrollo para la humanidad, ha puesto una meta, que es incrementar este porcentaje de desarrollo de reciclados entre un 30 y un 50% entre los países ricos, ¿no? Hay 3 principios de cómo reducir esto, o cómo tener el tema de la chatarra electrónica, entre comillas, controlada. Primero, la parte de reducción. Mencionabas hace un momento de la obsolescencia programada y es correcto, completamente. Ese es el primer punto, de hecho, lo que es la capacidad de reducción. Hoy en día los aparatos electrónicos se sustituyen con mayor velocidad. Eh, Obviamente debemos de cambiar esa tendencia y es la parte que no le va a gustar quizá a mi colega Robles, de la parte de marketing debería ser un poco más, tender a lo mejor en un cambio, ¿no? Y subrayo cambio, en estas estrategias para fomentar que el consumo sea cada vez más por el tema del ecodiseño, ¿no? De cómo puedo reducir, cómo puedo reciclar mi aparato electrónico, cómo puedo dejarlo incluso hacia otras generaciones. Otros expertos en la parte de reutilización indican, o una recomendación es que una vez que ya no quieras ese aparato electrónico, se lo puedas regalar, donar o vender o heredar más bien hacia a un familiar, a un amigo o alguna persona que lo necesite, tal vez en un mercado de segunda mano. De hecho, para que se den una idea, ¿qué pasa con algunos celulares que ya están muy obsoletos? Por ejemplo, un iPhone 6, ¿no? O sea, ahorita yo te hablo de un iPhone 6 y estamos hablando del año 2011 posiblemente. Esos celulares que ya no están en comercio, que ya incluso la misma marca ya no le da soporte, se van a países en vías de desarrollo, ¿no? Y se venden. Por ejemplo, un iPhone 6 en la parte de África puede estar costando entre 5 y 11 dólares aproximadamente, ¿no? Entonces es parte de la reutilización y parte de fomentar la parte de consumo en otras partes del mundo, ¿no? Y finalmente el tema del reciclaje. Aquí hay una oportunidad muy importante porque hay que entender, enfocándonos a celulares, ¿no? La mayoría de las baterías de los celulares, de hecho el 60% del peso de una batería, si ustedes lo pudieran pesar, está hecho de materiales tóxicos, un cadmio, níquel, etcétera. Entonces, el tratar este tipo de residuos es muy peligroso. Y evidentemente decía el maestro Iván, el consumo de agua. Obviamente el tema de semiconductores, de extraer todo esto, pues necesita el tratamiento de agua. Y hoy en día, como una posibilidad, ojo,
de crecimiento hacia adelante en relación a lo que estamos hablando, 44% de los CIOs ven oportunidades en la especialización, ¿no? Y hablo en la especialización en dos partes. Uno, hoy en día necesitamos más empresas, más jóvenes que estén interesados en este tipo de soluciones, ¿no? ¿Qué voy a hacer con el reciclado electrónico? Ahí ya les dije, 62.5 billones, creo que suena bastante interesante, ¿no? Y por el otro lado, cómo fomentamos que alguien sea especializado en el producto, en el manejo, ¿no? Entonces, de hecho, los CIOs de las empresas de telecomunicaciones nos están diciendo que, ojo, en esta parte que vamos a estar desarrollando, ¿no? El tema de especialización, que hoy en día no lo encuentran, y la innovación tampoco la están encontrando, ¿no? Ese es mi aporte en esta pregunta. Muchas gracias. Iván. Sí. Respecto a lo que menciona ahora mismo Jorge respecto a la cuestión de enviar celulares a África o de la posibilidad de heredar tus aparatos, eso se podía hacer antes cuando los aparatos duraban. ¿Quién todavía no tiene ahí el refrigerador de su abuelita o el estéreo de su papá? Pero hoy en día, precisamente con lo que mencionaba Lucía de la obsolescencia programada, pues resulta bastante más complicado llevar a cabo este tipo de gestiones. Y lo único que estamos haciendo realmente enviándole los celulares utilizados a África es decirle a África, pues bueno, te mandamos toda esta basura y ya cuando tú lo dejes de utilizar, pues a ver qué haces con ella. Volvemos a la cuestión de la externalización de la contaminación, ¿sí? Te mando la basura, te mando esto de allá. Entonces la solución creo que va un poco más, va más allá de la cuestión meramente de del reciclaje o de la reutilización. Yo creo que tendríamos que empezar a aplicar, ¿sí?, medidas económicas como la cuestión, más que el reciclaje de la economía circular o incluso del decrecimiento económico. ¿Sí? Si lo que nosotros realmente queremos y si realmente estamos preocupados por cuestiones como el cambio climático y las repercusiones, insisto, sociales, que parece que eso se nos olvida, que de repente hablamos del cambio climático como si fuera algo que está ahí lejos, como si fuera, ay, pues es que se están acabando los bosques o se están muriendo nada más los pececitos o se están acabando los animales, y no, es que casi toda la naturaleza tiene la capacidad de adaptarse a los cambios, pero el ser humano no se va a adaptar a esos cambios. Al ser humano, la forma de adaptarse al cambio climático va a hacer desaparecer la población. Entonces, ya creo que la cuestión es un poco ahí. De nuevo estamos anteponiendo la cuestión del Producto Interno Bruto. ¿Cómo crecer como empresa? ¿Qué estamos necesitando las empresas? Cuando lo que necesitamos es transformar precisamente esa visión que se está teniendo de considerarlo todo dentro del cuestión capitalista. Sí, bueno, ¿cómo desde el capitalismo frenamos la contaminación? Es que no es posible. ¿Por qué? Porque el capitalismo es un sistema lineal de avance constante y de donde se alimenta el capitalismo es de la naturaleza, que es un ciclo. La naturaleza necesita un tiempo para recuperarse, ¿sí? Por eso es que cada año, por ahí de agosto, de septiembre, escuchamos que ya nos hemos acabado los recursos necesarios de la tierra, que lo que consumimos de agosto a diciembre, pues es algo que ya la tierra no va a recuperar y que le estamos quitando, ¿sí? Volvemos a los bosques, contaminación de agua, de aire y ese tipo de cuestiones. Entonces, lo importante yo creo que es saber cómo vamos a transformar precisamente ese modelo económico, porque si seguimos pensando desde la perspectiva de, es que son las empresas las que tienen que llevar a cabo ser cada vez más sustentables o ser cada vez más verdes, pues difícilmente vamos a llegar a algo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son muy pocas todavía las empresas que apenas empiezan a preocupar por la cuestión de la economía verde, por llamarlo de alguna otra manera, mientras que las demás lo único que están haciendo es tratar de transformarse o de adaptarse. ¿Por qué? Porque también tenemos hoy el ejemplo de que muchas empresas que están regresando a su país de origen lo están haciendo también por la mayor accesibilidad a la robotización. Estamos en un proceso de robotización de muchos de los procesos de producción y eso en 15 años, en 10 años, pues también va a tener repercusiones sociales. ¿Por qué? Porque muchos países como Vietnam, como China, como Etiopía, que tienen fábricas ahora de otros países, cuando estos se vayan y regresen a Noruega o a Alemania o a España y empiecen procesos de robotización, pues vamos a seguir con mayor desempleo, con mayor contaminación y seguir pensando todavía en cómo ser más eficaces económicamente. Yo creo que la cuestión está en eso, que debemos de empezar a cambiar el chip del pensamiento y dejar de anteponer la cuestión económica como forma para la solución de todos los problemas. Sería todo. Hecho. A ver, José Luis, te escuchamos. Ok, bueno, gracias. Primero, hay un punto importante aquí. Nosotros sí
estamos viendo a las empresas o a la parte del desarrollo del capital de esta forma. Nada más hay algunos puntos que aclarar. Históricamente, el hombre siempre en su desarrollo, incluso antes del desarrollo del capital, su avance económico lo ha hecho con el deterioro de los bienes naturales. Lo podemos imaginar incluso cuando se construían las pirámides. Se tenían que desgajar cerros. Parte del abandono quizá de las pirámides mayas, una de las teorías, habla acerca del desgaste que tuvieron en la zona ecológica donde se asentaron, ¿no? Entonces, sí, sería un poco difícil concebir que nosotros como humanidad no destruyamos nuestro ambiente para nuestro avance. Siempre lo hemos hecho de alguna manera. En un segundo punto, en un segundo término, ya que nosotros lo estamos viendo desde ese punto, también el consumo muchas veces es lo que marca la pauta de lo que se va a producir. Es decir, cuando un consumidor busca un producto verde, se van a generar productos verdes, ¿sale? Cuando un consumidor, por sus límites económicos, no puede adquirir un producto verde, va a adquirir el producto más barato, que es lo que está pasando en los países del tercer mundo y tal cual no lo pusieron, o con los celulares de África. ¿Por qué? Ellos aceptan un teléfono, un iPhone 6, que ya a lo mejor ni siquiera tiene servicio, tiene respaldo, que era el ejemplo que nos daba Jorge. Pues bueno, porque no tiene la capacidad adquisitiva para tener un 12, como quizá aquí lo tenemos, o como en Estados Unidos es relativamente fácil adquirirlo por el tiempo trabajado, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos un cierto freno en ese sentido. ¿Qué es lo que sí se ve mucho? Que conforme crece la población, hay dos puntos. Uno, el crecimiento de la población, y dos, el crecimiento del consumo de la población. La población ahora es más consumista, necesita, compra muchos más productos que los que antes compraba, ¿no? Desde ropa, desde marcas como fast fashion, productos desechables, elementos como simplemente con la pandemia nos los puso, ¿no? ¿Cuál fue el crecimiento exponencial de cubrebocas? Que fueron toneladas producidas de basura simplemente de cubrebocas y que fueron arrojadas al mar. Entonces, en ese sentido también el consumo va marcando la pauta, ¿no? Y si una empresa no lo hace, va a haber otra que sí lo venda, porque esa es precisamente una libertad que hay en el mercado, ¿no? Y hemos encontrado productos incluso en China donde pues incluso te venden la tortuga, el llaverito con la tortuga dentro viva, ¿no? Que pues al final se acaba muriendo por falta de aire. Entonces, sí es un crecimiento, pues sí que necesitamos mucha más racionalización, pero también lo enfocaría yo más hacia la educación de las nuevas generaciones y hacia un ámbito mucho más global, ¿no? Porque mientras haya consumo, como con la droga, se va a seguir produciendo y se va a seguir vendiendo este tipo de productos. Y se va a seguir destrozando o se va a seguir acabando un poco se va a seguir destruyendo parte de nuestro ecosistema. Entonces, sí hay un poquito de este sentido de conciencia, pero una conciencia que también debe de venir desde quien está consumiendo, ¿no? Y que difícilmente se va a ver en cierto tipo de estratos todavía, porque económicamente no se ha o no han, sus medios no les permiten tener esta conciencia, ¿no? Entonces, ese sería como parte de mi comentario. Luis Alberto, te escuchamos, por favor. Gracias, Lucía. Nada más para retomar una duda del chat que se expuso hace rato. Dice Carlos Alberto Carrillo: tomando en cuenta que gran parte de la responsabilidad sanitaria recae en nosotros como sociedad, específicamente en lo individual con la higiene que cada uno tiene y no tanto en las medidas que las empresas y pequeños negocios puedan implementar,
¿Qué tipo de protocolos preventivos realmente efectivos propondría diferentes a los que actualmente se han estado utilizando? Carlos, buenos días. Mira, hace unos días hablaba yo con un amigo, con un colega, y lo primero que me dijo fue, esto es algo que no nos puede paralizar, esto es algo que llegó para quedarse y es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Y seguro muchos, todos los que estamos aquí, hemos escuchado esa frase. Punto y aparte, tuve que salir ese mismo día y en un trayecto que no me toma arriba de 10 minutos caminando, sobre la banqueta conté 10 cubrebocas tirados, de desechables y de tela. Y aquí coincido con lo que comentaba el maestro Iván, de esta pandemia ha generado contaminación. 10 cubrebocas tirados, en un trayecto que no me lleva arriba de 10 minutos caminando. Díganme ustedes si realmente estamos aprendiendo a vivir con ello. No. No hemos estado aprendiendo a vivir con ello. O nos encontramos a un conocido en la calle. Oye, ¿y el cubrebocas? Ay, es que se me olvidó. Y todavía te ponen la sonrisita cínica, que, perdón, dan ganas de abofetearlos. Entonces, sí, es cierto. Estoy de acuerdo contigo, es algo que recae en nosotros. ¿Y qué pueden hacer las empresas? Además de conservar los protocolos establecidos de prevención y de seguridad que ya tienen. No sé qué tan abrupto se escucha esta expresión, pero educar al trabajador y reeducarlo. Si tú quieres llegar a tu casa y no lavarte las manos y entrar así, perfecto, hazlo. Pero si estás conviviendo con alguien más en tu espacio de trabajo, tienes que acatar las medidas sí o sí. Entonces, independientemente del tamaño, si son negocios pequeños o medianos, ¿qué puedes hacer? Bueno, señalamientos, ¿no? Ponte bien el cubrebocas. ¿Cuántos no hemos visto en la calle también que lo traen aquí o de cuna de papada? Ponte bien el cubrebocas, lávate constantemente las manos, porque también con el uso excesivo de gel antibacterial ya se ha discutido mucho si realmente tiene una efectividad. Y luego ahí anda la gente con una dermatitis horrible. Entonces es acatar las medidas e irlo educando y reeducando como si estuviéramos en un condicionamiento clásico u operante de Skinner o de Pavlov. No queda de otra. No queda de otra. Ahora, en cuestión de corporativos ya más grandes, pues bueno, sí, tus tapetitos, claro. Sí, dale sus cubrebocas con el logo de la empresa, todo aquí muy mono. Bueno, oblígalos a que registren su asistencia. Monitorea cuántos estuvieron a la hora de la comida, monitorea cuántos están subiendo en X elevador, cuántos entraron a la sala de juntas. Sí, o sea, no se trata de deshacerse de los protocolos de seguridad que ya las empresas han pues establecido acorde a sus capacidades. Se trata de coordinar esfuerzo realmente con los trabajadores, para que por lo menos en su espacio de trabajo tengan esa cultura de prevención. A lo mejor en una aproximación forzosa, sí, pero que la deben de tener. Y si no, que haya sanciones. Punto. Y bueno, ¿por qué menciono todo esto? Porque crear un espacio en donde el empleado realmente se sienta seguro, dadas las circunstancias pandémicas, va a traer productividad. Gracias. Gracias, Luis Alberto. Voy a retomar un poco los comentarios de mis chicos en el chat, porque creo que sí nos centramos en nada más qué es lo que está pasando, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Aquí Ana Caterina nos habla de que los cambios generacionales han guiado a las empresas para adaptarse a las demandas de empresas más limpias y terminamos haciendo greenwashing
sin ser transparentes con los productos y le damos un giro, los presentamos como la solución al problema que están generando. Por acá también tenemos otro comentario de Carlos diciendo que el sistema lineal del capitalismo, necesitamos pensar en una economía circular donde se dé fin a la obsolescencia programada con una reducción significativa de los recursos usados y al mismo tiempo de los desechos que producimos. Y finalmente tenemos por acá también a Ernesto García, que nos dice que el consumo es inherente a la naturaleza humana, ¿no? Consumimos alimento, aire, espacio, y coincide con Iván en que debemos tornarnos más conscientes del ritmo en el que lo hacemos y comenzar a fomentar nuevas formas de vivir y coexistir para poder frenar este desarrollo que causamos, el deterioro, y no nada más con la pandemia, sino con otros problemas que se generan de manera paralela. Y aquí ya igual tenemos la aportación del maestro Rodrigo Mendoza, que nos habla de cultura, ¿no? Nos pone en la mesa que en México tenemos que hablar de cultura y educación en todo el país porque es como el parteaguas, y creo que ya lo mencionaron algunos de ustedes. La parte importante sobre la cultura del mexicano, no nada más como, creo, como dice Luis Alberto, un condicionamiento operante, ¿no? Porque si nos ven, lo hacemos, y si no nos ven, pues nos vale, y no funciona así, ¿no? Creo que un cambio así no es del todo cierto. Y para ir encaminando esto, porque ya llevamos 1:30 por acá, me gustaría, antes de hablar de ir cerrando esto, ¿cuáles son los retos que se enfrentan en las empresas mexicanas después de esto, ¿no? ¿Qué retos, hacia dónde vamos? ¿Cómo podrían estos chicos que van a ser los que operen en las empresas en ya no mucho tiempo hacer una diferencia? Y les doy palabra, como tenemos las manos arriba. Luis Alberto, por favor. Gracias, Lucía. Sí, ¿cuáles son los retos? Bueno, para ya no recalcar tanto el tema de seguridad y de cultura preventiva, y que si estamos, es una pata de la que México sigue, bueno, Latinoamérica sigue cojeando. Pues bueno, creo que uno de los principales retos a los que se enfrentan las empresas, dadas las circunstancias pandémicas, es aprovechar que se nos instaló el chip del comercio electrónico para promoverlo, seguirlo promoviendo y ahorrar costos, ¿sí? Y por otra parte, también a nivel organizacional, es promover con los empleados más la actividad física, que forme parte más aún de su cultura organizacional, independientemente del tamaño de la empresa. No olvidemos que la obesidad también es una pandemia, ¿no? Entonces, creo que esta pandemia del coronavirus, como que a muchos les vino a mover los esquemas de, oye, ¿ya te diste cuenta que la salud es un lujo? Entonces, ojo. Y bueno, entonces esos son los principales retos a los que se enfrentan, ¿no? Y la recomendación que en todo caso daría de darle seguridad al empleado en donde se sienta, pues, cómodo, se sienta seguro, tal cual. Esto va a traer productividad, hacer hincapié en la responsabilidad social también, y aprovechar el tema del comercio electrónico y tratar de instalar en los empleados la cultura de la actividad física. Gracias. Gracias. Iván, te escuchamos, por favor. Economía social, economía lineal, economía cultural, economía circular, regresar un poco al ámbito local
Sí, hoy pareciera que es fundamental, es un aspecto que las empresas casi es obligación, la cuestión de la internacionalización, la cuestión de la exportación, la cuestión de el abaratamiento de costos, porque si no desapareces. Entonces yo creo que transformar un poco esas ideas, ¿sí? Regresar un poco a los círculos locales, revisar ejemplos que hay de economías o de empresas mucho más locales, mucho más pequeñas que empiezan a tomar mercados mucho más pequeños. Yo creo que una de las cuestiones que ha traído como consecuencia la apertura de las comunicaciones, las herramientas de tecnología, la misma globalización es precisamente la posibilidad de encontrar, sí, pues eso, ¿no? Herramientas y armas y caminos para generar empresas de todo tipo, de todo tamaño. Entonces pensar en eso, en economías verdes, en economías de reciclaje, en aspectos mucho más sanos, como dijo el profesor, ¿no? También en un trato más digno a los trabajadores, salarios justos, tomar en cuenta eso, el contexto social en el cual también nosotros nos estamos desenvolviendo, ¿sí? De nuevo, como dije al principio, ver nuestra realidad, tanto la nacional como la internacional, como la personal, desde múltiples disciplinas, ¿sí? La multidisciplinaridad, la transdisciplinaridad, entender que lo que nos pasa tiene un contexto político, un contexto social, un contexto histórico, un contexto cultural, que todos somos una mezcla precisamente de eso, así que no podemos nada más tomar ideas de que, por ejemplo, si en Estados Unidos o en Finlandia o en Japón se hacen las cosas de esa manera, pues nosotros tenemos que hacerlas así. No, tenemos que entender nuestro contexto y eso también va para las empresas y para aquellos que quieran iniciar un negocio propio, para aquellos que quieran iniciar una aventura empresarial, pues es eso, concentrarse en la cuestión de la innovación para mejorar la cuestión de los productos, pero también empezar a desarrollar un tipo de empresa que sea mucho más sustentable, mucho más empática con el mismo ambiente económico y social en el cual nosotros estamos viviendo. Gracias. Abel, te escuchamos, por favor. Gracias. Bueno, pues sí, creo que una de las responsabilidades que tenemos nosotros hablo de los marketers, es pues educar, pero yo ahí tengo me brinca, porque hablan de la educación de las nuevas generaciones y yo difiero. Yo creo que las nuevas generaciones son los que ahora nos están educando a nosotros. Ellos traen unos estilos de consumo muy diferentes. O sea, si hacen ejercicio, si dicen, no voy a trabajar más de 8 horas, págame mi hora extra. Todo eso, ellos sí están educados, ¿no? Sí se atreven a alzar la voz, no como los X o los boomers, ¿no? Que puta, pues ni modo, pues, sí, jefe, ¿no? Yo creo que están cambiando bien padre. En cuanto a la chatarra electrónica, sí también es un negocio y también lleva mercadotecnia. Está por ahí el ejemplo de COSE, que se dedica de recoger todo e incluso ellos dan educación para ecológica, ¿no? Tú entras al chat y te dicen, ¿qué quieres hacer? No, pues quiero saber qué onda con el plástico. Ahí te dicen cómo hacer el plástico. Quiero ver lo de la chatarra electrónica. Y te van diciendo, te van llevando de la manita, e incluso tienen cursos, ¿no? Y tienen campañas. Por otro lado, sí es complicado. Yo cuando hablo de romanticismo, no quiero que me lo interpreten, no lo veo así como que soy un satanás, sino que incluso en Colgate Palmolive, tengo un amigo que trabaja ahí y dice, es horrible, Abel, que los mismos empleados de Colgate Palmolive no entren a los cursos de higiene bucal. O sea, dices, ¿en serio? Entonces, no, es dentro de una empresa que se dedica a eso, ¿no? Entonces, pues por ahí, creo que, ¿qué podemos hacer? Entender a estos, no me refiero a estas nuevas generaciones, yo diría a estos nuevos consumidores, incluyéndonos a nosotros, porque buscamos marcas que con un significado, ¿no? O sea, bueno, porque no podemos dejar de hablar de Apple, que sean útiles, que trasciendan, ¿no? Pero no en el aspecto superficial, ¿no? Sino en hacernos la vida más fácil y más sencilla, ¿no? Y sí se puede lograr, ¿no? Sí, incluso la tienda de la esquina lo puede hacer, porque de repente nos centramos en las grandes empresas, pero nosotros creo que lo notamos, ¿no? La señora de la esquina ahora ya te dice, te lo llevo a tu casa, oye, yo te pago tus recibos, yo te cobro con tarjeta para que sea más higiénico. Todo esto ya, o sea, el mundo ya cambió, o sea, el futuro es hoy, ¿no? Lo estamos viviendo ahorita, ¿no? Obviamente, el uso del Big Data, voy a retomar unos temas que tenían por ahí en cuanto a seguridad,
ciberbullying, todo esto, creo que sí, pues primero nosotros nos dedicamos a dar nuestros datos por aquí, por allá, a vernos con cara de perrito, cómo me vería si soy más joven, qué artista me parezco. Entonces aventé todos los datos así al por mayor y ahorita digo, ay, ¿por qué hay tantos datos por ahí, no? ¿Por qué me conocen tanto? Pues nosotros lo hicimos, pero creo que está lejos de eso, creo que sí nos ofrecen mejores experiencias, conocen en realidad nuestros intereses, saben que ya voy a cambiar de celular después de determinados meses, empieza a llegar la información, porque el Big Data ya tiene un mejor, como que un mejor conocimiento de mi comportamiento y eso está bien. ¿Qué más? Pues lo que decían, que creo que es cierto, necesario, tenemos que buscar tener una visión holística que entra a lo que decía el profe acerca de esa estrategia multidisciplinaria, donde ya no digamos, oye, pues ¿qué vas a ver, no? El de merca, ¿y qué vas a ver el de producción? Y el de producción, ay, los de merca nomás quieren ponerlo bonito y no tienen ni idea de lo que conlleva. Pues no, creo que esa visión holística nos va a permitir ver una realidad tal cual y trabajar un paso adelante. No podemos esperar. Yo sé o sea, si nosotros hiciéramos todo lo que quiere el cliente, pues no tiene idea, ¿no? Tendríamos un carro con alas, otro carro con música digital, o sea, no podemos, ¿no? Tenemos que ir viendo, estandarizando, pero siempre un paso adelante, ya si no del consumidor, por lo menos de nuestros competidores. Gracias. Gracias, Abel. Jorge, te escuchamos, por favor. Gracias. Mira, retomando un poquito lo que decía al inicio, de cuál es el pronóstico de crecimiento de este año, voy a hablar desde el segmento de tecnología, ¿no? Pero a nivel empresarial para América Latina y el Caribe se espera un crecimiento en el 2021 de 4.6% en el Producto Interno Bruto. Mencionabas, ¿no? Preguntabas, ¿cuáles son estos retos? ¿Qué es lo que está considerando las empresas para que esto se fomente? Pues primero, en lo que son los avances en los programas de vacunación, mayores apoyos fiscales, ¿no? Eso es otro punto. Las mutaciones del virus que está teniendo ahorita sí es un punto muy medular para que las empresas puedan reinvertir o puedan acelerar el crecimiento. Las nuevas olas de contagio, la volatilidad que existe en los mercados financieros, esta incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar y obviamente conlleva lo que es un posible brote inflacionario, ¿no? Ahora, eso son lo que le duele, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué oportunidades hay? Por ejemplo, el tema de plataformas digitales para atender a clientes, ciudadanos, pacientes, colaboradores, etcétera. Esto principalmente se va a estar detonando para comercio, para bancos, para entidades gubernamentales, tanto estatales como municipales. Entonces, reitero, este tema de transformación digital es un punto en donde hay que poner atención y acelerarlo, ¿no? En la parte de desarrollo e implementación de soluciones específicas, incluyendo, por ejemplo, colaboración y desarrollo de talento, eso principalmente se está, o lo estamos viendo para universidades, para comercio, para hospitales, ¿no? Otro aspecto que es la reingeniería y la automatización de procesos, lo estamos enfocando mucho en la parte de manufacturas, aseguradoras, en los bancos, ¿no? Y finalmente, la implantación de soluciones corporativas en la nube, que lo mencioné al principio, ¿no? Como es el uso de algunos ERPs, algunos CRMs, puntos de venta, Internet de las cosas, etcétera. Y otra vez se ven estos comercio, banco, universidades, entidades gubernamentales. Entonces, al margen de esto, algo que, y considerando los comentarios de mis colegas, muy importante es el tema de el apoyo hacia la capacitación, ¿no? Uno, ustedes como jóvenes, la parte de estar cada día capacitado en el uso de nuevas tecnologías, en aprender en la nube, la ciberseguridad, la hiperconvergencia, que ahorita pueden ser conceptos tal vez por ahí no bien amarrados, el tema de servicios administrados, que no es otra cosa más que delegar la responsabilidad a un proveedor para que tu tecnología funcione bien. ¿Y eso qué implica? Alta especialización, ¿no? En la parte de cómputo, o sea, todo ahorita se puede prácticamente tener como un servicio administrado, impresión, cómputo, incluso la parte de servidores, vaya, todo eso lleva una especialización. Entonces, ustedes como alumnos, lo que podrían tener como una potencial
especialización. Y en consecuencia, ustedes también podrían brindar, y esa es una recomendación muy a título personal, brindar esa capacitación hacia la gente que lo necesita. Veía hace unos meses el caso de una niña que no solo vivía con su abuelita le dio COVID, ella estaba estudiando el primer año de secundaria, no tenía una computadora en casa, ¿y qué es lo que hizo? Desertó, ¿no? Y terminó, no continuó la secundaria, al cabo de un año todavía no quiere reactivarla. Entonces, imagínense este caso de una niña, una jovencita que tiene en su casa a su abuelita, se enferma de COVID, no tiene computadora, no tiene acceso a este tema de educación en línea. Entonces, pues imagínense, ¿no? Entonces, a título personal, y lo subrayo, el tema de que puedan ustedes ser un factor de cambio para educar a las nuevas generaciones, ¿no? Mencionaban ahí en el chat que los abuelitos ya no quieren los celulares o que les cuesta mucho trabajo el tema de cómo hago una transferencia, cómo tomo una foto, cómo abro el WhatsApp. Pues creo que está en ustedes, en estas nuevas generaciones, el poder contribuir, ¿no? Insisto, como una posibilidad de mercado, ya se las mencioné, ¿no? Que entre más especialistas son, entre más diestros en el arte tecnológico pueden ser, mayor capacidad de modelos de negocio pueden adquirir, pero también por ahí llevar esto hacia la gente, ¿no? Y cambiar también este tema de cultura. Entonces, esos son las oportunidades y retos que nosotros vemos para la industria. Luis Alberto, gracias. Luis Alberto, ¿tienes la mano arriba? ¿Tenemos algo? Sí, Lucía, gracias. Nada más rápidamente, porque se me estaba pasando y sí me parece importante. En esta nueva cultura laboral que se ha buscado implementar, esta modalidad de home office, teletrabajo, para los que pueden darse ese lujo. Y ahí retomo un poco el comentario del maestro Iván, ¿no? De trato digno al trabajador. Me parece que ya se ha roto la delgada línea que hay entre el trabajo y la intimidad del trabajador, ¿no? De su espacio que está utilizando. Se ha roto muchísimo y esto es parte justo de darle un trato digno. Y ese es uno de los principales retos que también enfrentan las empresas que están implementando este sistema de trabajo con toda su planta laboral. Sí, mándalos a trabajar a casa, pero oye, respétalo también, ¿no? Porque luego nos llega bueno, voy a sonar muy polémico tal vez, pero bueno, estamos aquí para intercambiar ideas. Nos llega el WhatsApp, oye, ¿me puedes apoyar con...? Y ese me puedes apoyar generalmente significa, hazlo, ya, ahorita. Espérame, hombre, son las 11 de la noche. Son las 11:30. Ya, ¿no? Entonces me parece que sí, es uno de los principales retos a los que se enfrentan las compañías derivado de la pandemia. Instalaron el trabajo desde casa, pero no se están respetando esos límites. ¿Sí? Entonces es importante instalarla, porque creo que sí, ya es algo que llegó para quedarse también en algunos sectores, pero marcando los límites de espacio personal y respetando la intimidad del trabajador. Gracias, es todo. José Luis, por favor. Bueno, hay un punto que sí nos habla de la digitalización. Me parece algo muy importante cómo ha ido creciendo tanto el comercio electrónico, el avance de los servicios digitales, por un lado, para nuestro consumidor, pero también hay otro punto importante dentro de las tendencias de consumo. Y creo que aquí se vio en México en algunos noticieros, pero en general en el mundo, cuando empiezan a disminuir todas estas restricciones sanitarias, cuando ya podemos salir, cuando empiezan a abrir lugares, etcétera, las personas extrañaban comprar este tipo de experiencias, salir con amigos, visitar restaurantes, entradas al cine, parques de diversiones, paseos por la playa, etcétera. Todas estas cosas que pues si se digitalizan se pierde la experiencia, siguen siendo muy importantes para nuestro consumidor y creo que lo están valorando nuevamente. Entonces, eso también lo pondría yo como un punto importante, si bien no es algo nuevo, es algo que también la pandemia
nos enseñó o enseñó a muchos de nosotros a revalorar, ¿no? Exacto, se revalora la experiencia física. Y hay un dicho que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y hay otro que es mucho mejor, que a mí me gustó más, que dicen, todos saben lo que tienen, lo que pasa es que nadie cree que lo pueda perder, ¿no? Y bajo esa lógica, yo creo que nosotros por eso lo estamos revalorando el día de hoy, ¿no? Entonces, ese es un punto que yo les voy a recomendar. Otro muy importante para ustedes, nos guste o no, la principal causa de generación de desempleos es la tecnología. Y eso nos ayudó a elevar el número de desempleados ahorita. Y se los pongo de una manera. Si yo empiezo a crear camiones que se manejan solos, ¿qué va a pasar con los traileros? ¿No? Si yo en un espacio físico ponía 20 personas, ahora pongo 40 o 50. ¿Vale? Y pues pongo al mismo personal que atendía antes a 20, ¿no? Un cajero automático vino a sustituir a un cajero personal, ¿ok? Esto se ve siempre en el corto plazo. Ya en el largo plazo, los puestos se pueden ir recuperando, incluso sustituyendo, y las personas vamos a tener más bienes producidos gracias a esa tecnología. Pero en el corto plazo es así, se sustituye a hombre por máquina, ¿no? Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Tratar de ir a la par o tratar de capacitarse para el manejo de estas máquinas. Tú ya no vas a... o sea, las costureras tuvieron que aprender a usar los telares, ¿no? En la antigüedad. Hoy, pues, tienes que empezar a aprender a utilizar estas nuevas tecnologías, porque de lo contrario no vas a estar dentro de este desarrollo, ¿no? La tecnología te va a comer o te va a sustituir en cierto sentido. Entonces, eso es algo que yo les quisiera recomendar, ¿no? Sí, trae nuevo surgimiento de experiencias de empleo, es correcto, Sí, entonces, en ese sentido, pues claro, ¿no? Pero tenemos que estar o tendríamos que prepararnos para estas nuevas experiencias de empleo. Y pues bueno, ¿qué es lo que se le recomendaría a las empresas? Igual un poco de más de conciencia social, algo que quizá no necesariamente sea tan sencillo porque a veces conlleva un poco de pérdida de competitividad, ¿no? O sea, igual y yo no podría competir con alguien que está pagando sueldos muy bajos en cuestión de costos. Si yo quisiera darle si yo quisiera darle precios o quisiera darle salarios elevados a mis empleados, a mis trabajadores, ahí yo también tendría una pérdida en términos de competitividad. Pero, pues bueno, poco a poco la idea es ir elevando esto, ¿no? Y China creo que fue un buen ejemplo. China empezó con salarios muy bajos y al día de hoy su Producto Interno Bruto per cápita, es decir, dividido entre cada uno de sus habitantes, ha ido aumentando. Incluso el nivel de vida de los chinos, de cuando empezó a abrirse como economía al día de hoy, ha elevado. Tienen más posibilidades de consumo, tienen incluso ya algunos problemitas que pudiéramos llamar como de pues de un país en vías de desarrollo, como pues, por ejemplo, pues es la generación de basura, parte de esta obesidad que antes no tenían y que ahora por el desarrollo, por la economía global se ha dado y que ellos lo han tratado de cortar, ¿no? De hecho, en fin, ¿no? Ya para no abarcar mucho, en este sentido, pues bueno, las 3 recomendaciones son: trata de ir a la par con las nuevas tecnologías para que no te afecte tanto cuando te pueda sustituir esta nueva tecnología. 1, acuérdate que hay experiencias presenciales que pueden ser importantes para el consumidor, ¿no? Y que están revaloradas. Entonces, y 3, pues, si tú en algún momento trata de ser competitivo y trata de darle este punto importante a quienes colaboran contigo, ¿no? Como parte de tu equipo de trabajo, ¿va? Muy bien. Pues eso sería todo. Muchas gracias. Gracias.
nos vamos a enfrascar en esto eternamente y me encantaría escucharlos muchísimo tiempo más, pero nos quedan 15 minutos, ¿no? Así que daremos una segunda sesión en algún otro momento, lo prometo. 3 minutos para cada uno, a manera de conclusión, con lo que rescatamos y finalmente, y creo que tendríamos que ir hacia cómo nos reinventamos y qué concluimos de todo lo que estuvimos platicando el día de hoy. Les doy la palabra. Jorge, por favor. Sí, muchas gracias. Pues primero que nada, agradecerles el tiempo. Para mí es un placer acompañarlos nuevamente en este tipo de dinámica. Y creo que la contribución de todos los colegas fue fundamental para entender hacia dónde nos estamos moviendo. Si bien es cierto, no podemos ser ajenos a la realidad que vivimos entre que una tercera ola, una cuarta, mutaciones, etcétera. Creo que podemos dar un pie hacia adelante en lo que viene, ¿no? Mencionaba mi colega Luis Ramírez sobre esto llegó para quedarse, tenemos que vivir con ello, hay que familiarizarnos, sí, pero no por ello ponernos en riesgo, ¿no? Las empresas ahorita, un mindset que deben de cuidar mucho es qué pasa con el regreso eventual a oficinas, ¿no? En el caso personal, no hay un regreso programado a oficinas hasta que toda la población activa esté vacunada y de hecho se va a hacer un esquema híbrido, que es ahorita un reto que tiene importante las empresas, entre quienes sí regresan a oficina físicamente, quienes no. Y otro es esta cultura de trabajo, ¿no? El aprovechamiento de nuevas tecnologías. Lo mencionaba también Luis, cómo ver cuando una persona entra a una oficina, cuando está en otro lado, cuántas se subieron al elevador. Ya existe hoy en día esa tecnología, ¿no? Ya existen cámaras que te permiten hacer ese mapeo de calor de gente, de tráfico, pero necesitamos obviamente inversión, ¿no? Necesitamos mover la industria y por eso es no quedarnos. Y a título de los que están desarrollándose en la carrera, pues básicamente la recomendación es especialícense, sigan buscando más capacitación, participen en ferias tecnológicas, tengan curiosidad de cuáles son los nuevos modelos que están llegando. Yo me acuerdo que cuando estudiaba, la tendencia era electrónica, ¿no? Que la electrónica es el movimiento de electrones para generar electricidad. Y ahora estamos hablando de la fotoelectrónica, es decir, aprovechar la luz para generar cuestiones eléctricas. Entonces, así nos vamos renovando y nuevamente les agradezco mucho esta participación. Muchas gracias. Abel, te escuchamos ahora a ti, por favor. Gracias, gracias. Bueno, pues fíjate que yo estaba viendo, bueno, fíjense que la certidumbre y la incertidumbre generan oportunidades, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista de marketers. Hay algo que creo que no nos habíamos dado cuenta, bueno, que ya sabíamos, pero que nos hacíamos, lo que decía él, de que no sabíamos lo que teníamos. O sea, decíamos, pues ya tengo un curso, ahora sí hago mi maestría, ahora sí voy a leer un libro, ¿no? Pero pues la escuela ya no solo la escuela, ¿no? O sea, tenemos un montón de herramientas donde podemos capacitarnos, todo está, como decíamos, gracias a la tecnología, pero pues no nada más, ¿no? No dejen de leer, chicos, pues ahí está, Naranja Mecánica, 1984, Fahrenheit, por si pensaban que eso era ficción, pues no, es real, es la neta. Necesitamos creatividad, incluso en el ámbito laboral, ¿no? O sea, no todo es el sueldo. Yo puedo tener unos clientes, ni tampoco todo es Google, ¿no? O sea, nosotros vamos a ir con nuestra bicicleta, con nuestro gato, todo eso. O sea, eso ya existe. Pero sean creativos, o sea, no es necesario que, si queremos hacerlo como lo hacen en Google, pues no, ellos tienen un montón de varo, entonces nos va a costar trabajo. Pues sean creativos y con lo que tengan, pues tal vez le das menos tiempo, ¿sabes qué? Pues el lunes es para que veas a tu bebé, un montón de cosas que podemos hacer, pero sin querer igualar a las empresas autototas, porque pues, nos va a salir bien caro, ¿no? También a mí me encantaría resaltar que no todo es tecnología. O sea, sí nos ayuda un montón y digo, no podríamos estar platicando ahorita si no fuera por ella, pero creo que podemos buscar nuevos mercados, nuevas experiencias. Sí necesitamos reactivar, obviamente, el aspecto cultural, los museos, el turismo, y pues ya no vamos a poder ir en bola, ¿no? Entonces, ¿cómo? Una amiga tiene unos salones de fiestas, ¿no? Y me dice, oye, ¿cómo les digo que lo que pagaban por 100 personas ahora lo van a pagar por 30, ¿no? Ah, pues
Entonces aquí viene tu creatividad, ¿no? Pues no te vas a contagiar, vas a estar más a gusto, vas a poder bailar más rico, o sea, pues ni modo, no puedo dar más barato, ¿no? Vamos a ponerlo desde el lado del empresario. No puedo darlo más barato, pero entonces la experiencia que va a vivir mi consumidor tiene que ser por lo que él diga, ok, sí gasté lo mismo, pero estoy sano, ¿no? Entonces, sí hay un cúmulo de oportunidades y obviamente, pues chicos, ustedes las tienen más a la mano, salgan, no todo es no todos son clase media, es el problema que yo tengo con mis alumnos, todos piensan que pues todos ganamos igual, ya nadie ve tele, todos estamos en streaming, no, la neta es que no, el 90% al menos en México todavía ve tele y gracias, pues gracias a que ellos conocen al consumidor, ¿no? Saben qué es lo que quieren oír, saben qué es lo que quieren ver, saben que esos programas, o sea, saben, Netflix sabe que Betty la Fea la siguen viendo, entonces, no muchachos, no es así. Entonces, pues gracias y pues échenle, ahí seguimos. Muchas gracias. Gracias, Luis Alberto. Sí, gracias, Lucía. Bueno, nada más como para redondear este punto. Comentaba el maestro Jorge, sí, es algo que llegó para quedarse. Créanme que yo quisiera que no se quedara. De corazón quisiera que no se quedara esto. Me parece que aquí la clave, chicos, esto va para los alumnos, es, sí, educación. Y seguir aprendiendo, reeducarse también, seguir especializándose, como lo comentaba el maestro Jorge, me parece que es la clave. Sí, a las empresas ya se les está implementando estos sistemas de rastreo y ya se está implementando también un modelo híbrido para el regreso a las oficinas, pero en donde en la mayoría solo se va a contemplar el regreso del 40-45% de la planta de empleados, ¿no? Entonces, para que volvamos a ver al mundo como lo veíamos hace 2 años y medio, queda un camino muy largo o tal vez ya no lo volvamos a ver así, ¿no? Entonces creo que recae la responsabilidad en todos, desde nuestra trinchera como profesores, profesionistas, alumnos, hacer lo que nos toca y hacerlo con responsabilidad, ¿no? Sí aprovecharnos de la oportunidad de este acercamiento que tuvimos con las plataformas, con la automatización de procesos, ¿sí? Pero también no olvidar que sigue habiendo un mundo allá afuera y, como comentaba el maestro Abel, revalorar la experiencia física, pero de momento y lamentablemente con precaución. Gracias. Muchas gracias. José Luis, por favor. Bueno, pues sí, en términos generales, parte de lo que yo concluiría es, uno, una mayor conciencia social, tanto como consumidores como productores, porque muy importante también nosotros lo que hacemos al momento de consumir, ¿sale? Cuando nosotros consumimos algo, estamos dictando, en cierto modo, lo que podemos o lo que queremos nosotros como consumidores adquirir. Y eso le dicta a las empresas el qué hacer, ¿no? Bajo la lógica de que va a estar sujeto a nuestras posibilidades, que era parte de lo que decía el maestro Abel, ¿no? Ya tendríamos hasta coches con alas, por todos lados, pero pues lamentablemente la mayoría todavía no los podría pagar, entonces pues vámonos asentando hacia nuestras realidades, ¿no? Como yo como consumidor, pues voy a elegir las marcas que considero que son conscientes, porque muchas veces lo hablamos de esa manera, ¿no? Yo quiero una marca que sea económicamente saludable, económicamente amigable, perdón, ecológicamente amigable, ¿no? Que esté cercana al ambiente, etcétera, pero llegamos y ¿qué es lo que hacemos? Vamos a la tienda y sacamos un refresco de 600 mililitros en envase de plástico, se arroja un bote de basura que muy seguramente ni siquiera va a estar separado por inorgánico, y o si se separa, llega el camión de la basura y lo vuelve a mezclar, entonces ahí hay un problemita, ¿no? Otra recomendación es tal cual, como lo dije hace un rato,
la parte de sí la especialización. 2, estudien casi lo que puedan, ¿vale? Y traten de diversificarse. Es decir, no vaya, busquen alternativas, ¿no? Porque ahorita, como bien se comentaba, pues, si nada más regresa el 50% de la planta o el 45%, pues el resto van a tener que hacer otras actividades para poder sobrevivir, y eso les conlleva una oferta laboral muy alta y una demanda laboral muy baja, ¿no? Donde hay un exceso de trabajadores. Entonces, pues, ¿con qué te vas a diferenciar de todo este exceso? ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, José Luis. Iván, tu participación final, por favor. Chicos, ya les dijeron empleados, ya les dijeron consumidores, ya les dijeron trabajadores, ya les dijeron estudiantes, ya les dijeron de todo, pero no les han dicho que sean personas, ¿sí? Los otros, o al menos yo creo que la intención de esto era mostrarles ventanas, ¿sí? Enseñar quiere decir mostrar, ¿sí? Y es mostrarles una ventana de posibilidades, de cuestiones, de objetos, de posibilidades, de realidades que a lo mejor no estamos tan pendientes de ello. Lo fundamental aquí, más allá de lo que les han dicho, de estudiar, de prepararse, de todo, chicos, sean curiosos. ¿Sí? Sean curiosos, como les repito, sean multidisciplinarios, sean transdisciplinarios, no dejen de preguntarse toda la vida las 5 preguntas fundamentales que han llevado a la evolución del ser humano: ¿qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? ¿Sí? Que pueden parecer lugares comunes, pero son preguntas súper válidas y que además nos pueden ayudar precisamente a entender mejor todas las realidades a las cuales nos enfrentamos. ¿Sí? Más allá de ser estudiantes, más allá de ser obreros, más allá de ser consumidores, más allá de ser empleados, más allá de ser todos los adjetivos que les han dicho, sean personas, sean mucho más empáticos, tengan mucho más conciencia social, si traten de buscar la cuestión de la lucidez. Y sobre todo, chicos, sí, aparte de lo que les han dicho de la preparación, hagan lo que les haga felices, ¿sí? Traten de buscar siempre lo que los haga felices, porque igual los van a explotar, ¿eh? Igual los van a explotar, pero nadie les va a quitar la satisfacción de dedicarse a lo que ustedes quieren. Entonces, por favor, hagan las cosas solo por amor, porque aquel que trabaja en lo que no ama, aunque lo haga todo el día, es un desocupado, chicos. Entonces, por favor, más allá de todo lo que les han dicho aquí, por favor, sean eso, traten de ser felices, que no se les olvide una cuestión fundamental: se puede vivir de 1000 maneras posibles, ¿sí? No todo es dinero, no todo es realización profesional, no todo es economía, ¿sí? La vida es otra cuestión que también tiene que abarcar otro tipo de cuestiones, como dijeron por ahí, la cuestión holística, o como les he dicho, la cuestión multidisciplinar o la cuestión transdisciplinar. Entonces, esa sería básicamente mi reflexión, ¿sí? Que se busque ser lo más humano posible, porque esa es la única forma en la que realmente podemos encontrar el entendimiento entre todos y ponernos sobre todo en los lugares de otros, que muchas veces nos hace falta, ¿sí? Entender las otras realidades que existen además de la nuestra. Muchas gracias a todos, de verdad, agradezco la participación de cada uno de ustedes. Con esto procedemos al receso de nuestro evento, recordándoles que nos reuniremos en la segunda parte a las 4 de la tarde en nuestra mesa: el impacto legal del COVID para las empresas en México. Por favor, chicos, muy importante, a lo largo del evento, amablemente la licenciada Gabriela Martínez nos ha estado poniendo la lista de asistencia. No dejen de registrarse, tomemos un descanso, vean las recomendaciones que les han hecho por aquí, tomen lo que les deje, desechen lo que no, y nos vemos en un rato más. Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Gracias, buen día. Chao. Un gusto, que estén bien todos. Gracias a